buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Ahora calmamos un poquito. Quería decir algo antes de todo. Cuando llegué, vosotros estaban hablando mucho. Estaba bien ruidoso, ¿no? Estaban todos bla, bla, bla. Pero cuando paramos de hablar, yo noté que la calidad del silencio acá está muy buena. Me sorprendió. ¿Quién son ustedes? Porque cuando pararon de hablar, la calidad, la energía que quedó estaba fantástica. Así que les doy las bienvenidas. Porque estamos aquí exactamente para eso, para experimentar el silencio que somos. Y no hay otra manera que silenciarse, acalmarse, aquietarse. Hay un cuento muy antiguo que es muy común, está muy adentro del senso común en todo el mundo, que dice que nosotros estamos a camino, que estamos yendo a algún lugar, que todos estamos buscando algo. Por supuesto, se puede entender eso, concordar con eso, relativamente. Pero aquí vengo con una otra propuesta que no se encaja mucho en el senso común. Porque de verdad es decir que nosotros estamos exactamente donde deberíamos estar. Que no hay ningún sitio donde llegar. Entonces quiero que mires de una manera muy relajada eso. Si ahora tú estuvieras completamente relajado, sin metas, sin querer nada, ni querer llegar a ninguna parte, ni querer nada, ¿cómo sería? ¿Cómo estarías? Si este momento fuese todo lo que querías. O sea, si no hubiera ninguna relación con el después. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería estar totalmente en paz, relajado, ahora, con eso? Cuando digo eso, no pienses en nada, solo eso. Entonces, lo que traigo es exactamente eso, es decirte que no hay camino, no hay dónde llegar. Es más un descubrir, desencubrir será, no sé cómo se dice, descubrir, sacar lo que te está cubriendo. ¿Y qué cubre nosotros? ¿Qué cubre exactamente nosotros? Capas y más capas
de ideas, de conceptos. Tenemos una buena idea de quién somos. Como una idea. Tenemos una buena idea de quién somos. Pero de verdad, ¿quién somos? Te pregunto así. Tú puedes ser una idea que vive en tu mente. Tú eres una idea en tu mente. Tú eres una idea. Si tú no eres una idea, si tú no eres una idea en tu mente, ¿quién eres? ¿Dónde miras? Y aquí me gustaría invitarte a algo muy simple, pero muy complejo. ¿Qué es eso? A ver, si puedo. Este objeto que tengo en mi mano, todos nosotros conocemos, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Ah? Un micrófono. Aquí hago un paréntesis. El objeto micrófono, el objeto es su nombre. ¿El objeto es su nombre? No, no me parece. Podríamos hoy convencionar llamarle otra cosa, patufet. Eso es patufet. Que salió de la plancha del bowl. Entonces mira, si en este momento adelante nosotros convencionamos que esto se llama patufet, el objeto continúa el mismo, pero el nombre cambió y podríamos cambiar o no. Si hacemos la convención y diríamos, por favor me pase el patufet, ¿tú sabrías de qué hablo? O sea, la convención, el concepto, no tiene nada que ver con el objeto. Lo que pensamos es una colección de concepciones que tenemos sobre el objeto. Pero el objeto, el mismo, no tiene ninguna concepción de sí mismo. El patufet no sabe qué es un micrófono. O al revés, el micrófono no sabe qué es patufet. ¿O sí o no? ¿Ah? Entonces tenemos aquí un objeto y un concepto. Y tú estás ahí sentado como un objeto, pero hay un concepto. Y un concepto no muy objetivo. Un concepto subjetivo. Quiere decir que ni podemos discutirlo, porque cada uno piensa de sí mismo lo que le da la gana. No se puede discutir. Entonces, todo eso es solo para decir que la humanidad está confundida por los conceptos con los conceptos. Por ejemplo, nosotros tenemos la concepción que somos seres humanos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí me parece? Y tenemos la concepción de otro tipo de ser viviente que llamamos de animales. Cuando estamos rabiosos, decimos al otro, tú eres un animal, algo así. Qué curioso, porque los animales tienen una relación uno con los otros y con el ambiente mucho más pacífica que nosotros tenemos. ¿Y por qué, me pregunto, concebimos ellos como animales y nosotros como seres humanos superiores? No me parece muy orgánica esa concepción. Me parece que hay algo no muy científico.
¿Ah? ¿Entiendes? Si fuéramos realmente balancear eso, pesar eso, sopesar eso, veríamos que está equivocada esa percepción. Entonces, volviendo, estamos atrapados en confundirnos con conceptos de una manera general. Para descubrir quién somos, desde la antigüedad, los maestros nos han invitado a hacer algo muy, muy simple. Una cosa sola. Mirar adentro. Mira el secreto, te voy a contar hoy. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar hacia adentro. ¿Está correcto como digo? Mirar hacia adentro, mirar adentro. Pero sabes, cuando empecé a meditar mucho tiempo atrás, por supuesto escuché eso, de mirar adentro. Y me quedé un poquito confundido, porque al final me di cuenta que la empresa, la pregunta, la sugestión, mirar adentro, estaba muy clara. O sea, tengo que mirar a algún sitio, y este sitio se llama adentro. Pero cuando intentaba localizar el adentro, no sabía dónde estaba. Miraba mi ombligo, miraba mi respiración, miraba mis sentimientos, miraba mis pensamientos, miraba mis sentimientos, miraba a los que pasaban, miraba lo que pensaba yo de los que pasaban, y me fui dando cuenta que eso no era mirar adentro. Curiosamente, eso no era mirar adentro. ¿Por qué? Porque un pensamiento tiene una calidad que es inexorable, innegable. ¿Cuál es la calidad del pensamiento que es innegable? A ver, hablemos. ¿Cuál es la calidad del pensamiento que es innegable para todos nosotros? Perfecto. Es transitorio. Pasa. Luego me quedaba mirando a un pensamiento y de repente no estaba el pensamiento. Si miraba una sensación, ¿cuál es la calidad de las sensaciones? También pasan, también son transitorias. Empecé a darme cuenta que estaba mirando para el transitorio. Buda nos ha dicho eso mucho tiempo atrás. Él dijo, todo es transitorio. Todo. No sé si sabes, pero todo significa todo. No se puede discutir, es absoluto. Todo. Todo es transitorio. Entonces, mira, si tú paras un poquito y notas, vas a ver, tu energía vital está enganchada en lo transitorio en general, en todo lo que pasa. Y estamos siempre queriendo inconscientemente que lo que está no pase y lo que pasó vuelva, o lo que está, si no es bueno, que pase rápido, o si es bueno que no pase, ignorando la condición radical de todo eso, que es transitoriedad.
Entonces mirar adentro puede revolucionar tu percepción. Digo revolucionar porque no es reformar, es un cambio total de paradigma de cómo miramos las cosas. Entonces, hay un cuento antiguo de un loco que estaba muy enfermo, o a lo mejor tenía una fiebre, y el médico en el manicomio le dijo: mira, hombre, estás con una fiebre muy mala. Y el loco dijo: sí, la siento. Y el médico dijo: tenemos que hacer con que pase. Y el loco, en su lucidez, dijo: si no pasa la fiebre, paso yo. Mira, este tipo está loco, pero tiene la lucidez de saber que el loco, el objeto con lo cual está identificado, también es pasajero. Entonces, cuando empezamos a notar desde nuestra locura lúcida de que lo que pensamos ser es pasajero, empezamos a volver a la hora. Eso es empezar a mirar adentro. Pero quiero engancharte en conceber eso de una manera particular, o además ver eso. Mira este objeto que se llama Patufet desde hace un ratito. ¿Está adentro o afuera de nosotros? Quiero que hablen conmigo. Es una pregunta para todos. ¿Está afuera o adentro? Bueno, ¿por qué está afuera? ¿Cómo? Porque no somos el bo. No. ¿Te acuerdas? El Patufet estaba en la panza del bo. Entonces, quiero que te enganches conmigo, la conversación conmigo, no con tu parcero de lado, sino se nos perdemos, ¿sí? Escucha un poquito más, un poquito de paciencia. Entonces, este objeto está dentro de nosotros o fuera de nosotros. Aparentemente fuera de nuestro cuerpo. Aparentemente fuera de nuestro cuerpo. ¿Cómo te llamas? Gaby. Bueno, Gaby te voy a usar como ¿cómo se dice? Los ratitos de laboratorio, ¿cómo se dice? Conejillo de India. Conejillo de India. Te voy a usar como un conejito de India. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. ¿Cómo es tu nombre de nuevo? Gaby. Gaby. Gaby, mira. Me dijiste que aparentemente este micrófono está afuera de nosotros, del cuerpo, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué me dices eso? Explícame eso un poquito. Porque es la percepción que tengo del objeto. Mis ojos observan ese objeto y le dan información a la mente de que es un objeto que está separado de nosotros. Sí. Pero podría ser que también una parte de mi cuerpo, una parte de mi ser, notará que forma parte también de este conjunto. Ahora, sin especulación, vamos a quedarnos bien objetivos aquí. Sí, sin especulación, porque eso no nos lleva a ninguna parte, porque es muy subjetivo. Pero eso es objetivo. ¿Qué quiero decir con objetivo? Está fuera de nosotros, voy a decir así por ahora, porque puedo tirar eso en Gaby, ¿no? Si lo tiro, ¿qué va a pasar con Gaby? La mujer, pero no te muevas porque hay señoras a todo lado y no quiero. Tienes que ser conmigo. Siéntalo, recoge. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir?
va a haber un choque entre el objeto ese y el cuerpo de Gaby, ¿o no? ¿Sí? Bueno, eso en general quiere decir que la cosa, eso está afuera de Gaby, porque se puede choquear con Gaby, ¿sí? Mira, ¿cuál es la primera impresión? ¿De dónde viene la primera impresión, Gaby? Que este objeto está afuera de ti. ¿De dónde viene primariamente? De la visión. De la visión, perfecto. Los ojos te dicen, este objeto está afuera porque lo veo, ¿sí? Y si miras aquí en la sala, incluso a tu parcero de lado, ahí tu compañero de lado, está afuera de ti porque puedes verlo, ¿sí? Todo lo que podemos ver, por así decir, está afuera de nosotros, ¿sí? Hay otro sentido que nos puede decir que ese objeto está fuera de nosotros. Mira, vamos a descubrir por partes. Lo escuchamos, ¿sí? Todo lo que escuchamos está fuera de nosotros, ¿sí? ¿Te das cuenta? Mira. Entonces, hay otra manera de decir que este objeto está fuera de nosotros, tocándolo, ¿sí? Tengo la sensación de un objeto. Son 3 sentidos so far, hasta ahora. Puedo leerlo, ¿no? No sé si debo, pero se huele, tiene un olor particular de micrófono. ¿Sí? Entonces tenemos 4 sentidos. Puedo lamerlo y sentir el sabor. ¿Qué sabor tendría un micrófono en el templo romano? Bueno, habría de tener algún sabor metálico, plástico, o no sé, o de polvo, ¿sí? Que sería no exactamente del micrófono, pero de otro objeto en el micrófono, ¿sí me entiendes? Entonces, mira, aquí tenemos 5 sentidos. O sea, lo que nos dice, lo que está afuera de nosotros, son nuestros sentidos. Lo que veo, escucho, puedo tocar, oler y probar, ¿sí o no? Eso es muy objetivo, no es teórico, es algo que tú puedes experimentar ahora, ¿me entiendes? No es una teoría, es algo muy pragmático. Lo que puedes acceder con tus sentidos está afuera de ti. Tus zapatos, la comida que vas a comer y todo eso. La comida que vas a comer. ¿O será que la que comiste también está fuera de ti? Aquí es la parte compleja del cuento. Vamos por partes. Bien, te das cuenta, hay 5 sentidos que todos nosotros, en general, con excepciones, los tenemos. Por supuesto, el sentido más abusado del hombre occidental es la visión. ¿Sí? Todo es visión. Prácticamente no escuchamos bien, no sentimos bien, no olemos bien y no probamos bien, pero vemos muy mal. Curioso. Estamos como que en una condición un poco entrópica, caótica, por tanto objeto para ver que ya no vemos mucho. Pero sí es el punto central de la conciencia humana, pasa por el sentido de ver. Entonces mira, este objeto está afuera de Gaby porque Gaby puede sentirlo, verlo, leerlo, probarlo, bla, bla, bla. Todo eso, ¿sí o no? ¿Sí? Es probable con cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué estamos diciendo eso? Para que comprendas eso. El afuera es donde tú puedes acceder con tus sentidos. El afuera es donde tú puedes acceder con tus sentidos. Los sentidos están diseñados para acceder al afuera. ¿Sí?
Es muy simple. El arquitecto lo hizo así y no falla. Es perfecto, 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 que ninguno de nosotros podría construir algo tan perfecto, incluso. ¿Sí? Somos una creación perfecta, pero no conseguimos crear algo tan perfecto cuanto nosotros mismos, conscientemente. ¿Sí? Entonces, todo eso es para generar una visión de qué es el afuera. Entonces ahora voy a preguntar algo a Gaby en particular, pero quiero que tú ponderes también contigo mismo ahí, porque claro, es parte. Entonces voy a preguntar a Gaby eso. Gaby, ¿tú me entiendes cuando digo que el afuera es todo aquello que puedes acceder con tus sentidos? Diferenciaría de qué es el afuera, si es el afuera físico o el afuera de mi inconsciencia. No vamos sin adjetivos, vamos a quedar solo con el afuera. ¿Sí? Vamos por partes, porque se puede complicar todo, pero ya es tan complicado que mejor simplificarlo. ¿Sí? Porque ahí hay el afuera físico, el metafísico, el esotérico, el astral, el químico, el público. No. Todo aquello que se puede acceder con los sentidos es afuera. ¿Sí? Mira, la señora que está a tu lado, la otra, yo, el micrófono, el signo de la iglesia que acabo de tocar, la tos. ¿Sí? Te estoy diciendo eso de una manera parcial, claro. ¿Sí? No estamos, porque hay más para hablar, pero eso es el principio, quiero que entiendas algo. Sí, entonces no te pongas muy filosófico. ¿Sí? ¿Me entiendes cuando digo lo que puede acceder con los sentidos está afuera? ¿Sí? ¿Puedes sentir la señora ahí un poquito? ¿Sí? ¿Está afuera de ti o adentro? Está afuera. ¿Sí? Intentamos entrar a veces, pero no conseguimos. Entonces, mira, Gaby, te pregunto eso. ¿Tú puedes ver tu cuerpo? Parcialmente. Perfecto, no te rías, pero comprendas bien. Mira, ¿tú puedes ver, Gaby, alguna cosa totalmente? Totalmente. Nada. Entonces, ¿por qué hiciste la interjección de que ves tu mano solamente parcialmente? Si todo lo que ves es parcialmente. ¿Me entiendes? No sirve para nada lo que dices. Todo lo que vemos es parcial. Mira, si miras a este vaso, lo ves parcialmente, porque lo veo parcialmente. Veo esa parte y tú ves esa. Y si hago eso, veo eso y no veo eso. Y si voy aquí, algo se esconde. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que todo lo que vemos es siempre una parte. O sea, el todo es invisible. Incluso el todo objetivo de un objeto es invisible. Entonces, cerremos los paréntesis y volvemos a Gaby. ¿Puedes ver tu mano? Sí. Mejor, ¿no? Sí, claro, sí. Solo parcialmente, como si pudiera ver totalmente. No se puede. Todo vemos parcialmente. Eso es divertido. Tú puedes escuchar tu mano, tu cuerpo. Partes de mi cuerpo. No aprendió nada. Tenemos que aprender. Mira, mi pregunta es esa. ¿Tú puedes ver tu cuerpo? Sí. ¿Puedes escuchar tu cuerpo? Sí. Cuando saca un P, ¿se dice así? PET. ¿Se escucha?
o no? Se huele. Y se huele incluso. O sea, puedes sentir, puedes oler tu cuerpo, puedes escuchar tu cuerpo, oler tu cuerpo, puedes probar tu cuerpo. Sí, claro. Cualquier parte que quiera, incluso. Usa los deditos y listo. Papá. Hicimos eso cuando éramos niños, todos. No me venga con eso. Todos lo hacemos, incluso hacemos hasta ahora. Olores, sensaciones y sabores son fascinantes, sabemos. Entonces, tú puedes oler tu cuerpo, ver tu cuerpo, sentir tu cuerpo. ¿Puedes sentir tu cuerpo? Sí. Puedes ver tu cuerpo, oler tu cuerpo, o probarlo, olerlo todo, ¿no? Entonces mi pregunta para Gaby en particular es esa. ¿Tu cuerpo está afuera de ti o adentro de ti? Mira eso. Tu cuerpo está afuera de ti. Ahora mira, si llevamos eso a la extensión total, tú estás adentro de tu cuerpo o afuera de tu cuerpo. Es una pregunta así, simple. ¿Estás afuera de tu cuerpo o dentro de tu cuerpo? Yo tengo noticias buenísimas, pero esas noticias van a cambiar la estructura y el contenido de tu mente. En eso llamamos despertar. Cuando empiezas a ver que el contenido de tu mente está muy mal organizado, muy confundido, pero cuando digo muy confundido, quiero decir confundidísimo. ¿Cómo se dice eso aquí? Confundidísimo, así, muy confundido. O sea, somos prácticamente habitantes del año 2017, ¿sí? Un mundo moderno, ultramoderno, pero con una mente, con partes mentales y emocionales que son del siglo XVII o quizá medieval, antes. Entonces, ¿qué es mi invitación para ustedes? Es hacer un update. Tú tienes el CPU de puta madre, pero tienes un sistema operacional que no tiene ni interfaz gráfica. Tiene que digitar y esperar un rato para que algo pase. Va a dormir, al otro día está ahí el puntito verde. Entonces, mira, el cuerpo está afuera. ¿Por qué estoy diciendo eso? Para preguntarte eso. Voy a preguntar a Gaby, por supuesto. Ahora que el afuera está bien, más o menos, ¿no, Gaby? Con Gaby es todo más o menos. Ya que está más o menos, el afuera está bien localizado, te pregunto así, de una, ¿dónde es el adentro? Siguiendo el criterio que te propuso, por supuesto, porque puedes usar muchos criterios, incluso criterio ninguno, su pura subjetividad, y no vamos a discutir, claro, porque no me gusta discutir mucho esas cosas. Dentro es muy grande, es el vacío interior. Dentro es muy grande el vacío interior. ¿Qué me dijo Gaby? Quiero que muestren. ¿Por qué te estoy proponiendo esa manera de investigar? Porque los maestros, y los respeto muchísimo, te digo que tengo todo mi amor para todos que fueran detrás mío, y algunos que están
son contemporáneos, te digo, ellos dijeron precisamente eso, mira adentro. Si quieres conocerte, si no, mira las tiendas, las vitrinas, las ventanas, los libros, pero si quieres conocerte, tienes que mirar adentro, pero tenemos que tener por lo menos una noción donde tengo que mirar. ¿Qué es mirar adentro? Porque si no, uno puede perder toda la vida mirando a lugares equivocados. Y si miras a un lugar equivocado, no va a pasar nada. Tenemos que mirar adentro. Entonces, ¿dónde es adentro, Gaby? Bueno, la muerte de la conciencia. ¿Cómo? El término es conciencia. Es Sin términos, quiero la localidad. Quiero que diga, ¡pah! ¿Quién es el adentro? No sabemos, ¿no? ¿Cómo definirlo? Cuando miras dentro, no hay nada. Mira, te pregunto así, cuando tú miras adentro, ¿quién mira adentro? El observador. Eres tú que estás mirando hacia adentro. ¿Tú me estás observando ahora? Sí. ¿Así? Eres muy buen observador, pero ¿no estás confundido observar con percibir? ¿El cuerpo observa? Pregunta, ¿el cuerpo observa? No. El cuerpo no observa, el cuerpo percibe. Entonces, la noción de observador incluso estamos confundidos. Tenemos que mejorarla, hacer un update. Te digo, tengo el update. Pero va a te costar quizá tu identidad, porque tú estás identificado con tus nociones. Sin tus nociones, tú no eres tú. ¿Me entiendes? Sin tus pensamientos, tus creencias, tú no eres tú. El que piensa ser, claro. Pero aquí no estoy interesado en quién piensa que eres. Estoy interesado en quién eres. Y claro, supongo que tú también estás interesado en quién eres. Y para eso, supongo, tendremos que hacer un cambio. Me das todas tus nociones y te entrego a ti. Es más o menos eso. Yo tengo lo que tú eres. Y tú tienes nociones de quien piensa que eres, pero no eres. Cambiamos. Dame tus nociones y te regalo lo que eres. Entonces, ¿dónde es el adentro, de verdad? Si los ojos miran a algún sitio, ¿estamos mirando adentro? Si los oídos escuchan algo, ¿estamos escuchando adentro? No. Si sentimos algo, ¿estamos sintiendo adentro? No, porque el adentro no está accesible a los sentidos. Pucha, aquí hay un problema. Pienso, me di cuenta ahora por primera vez. Si no podemos usar los sentidos para acceder al adentro, ¿cómo vamos a accederlo? Me di cuenta ahora eso. Nunca había pensado. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pienso que me voy. Mi pregunta para ti es esa. Si no puedes acceder al adentro con los sentidos, porque los sentidos solo acceden al afuera, ¿cómo vas a acceder al adentro? ¿Qué puedes hacer para acceder al adentro? ¿Cómo? ¿Despacito? Dejar los sentidos. Te
invito a dejar los sentidos ahora. Hágalo. Mira, ¿viste cómo es complejo? ¿Sí? La frase es simple. Los maestros dijeron, vamos a mirar adentro. Pero ¿qué mierda es eso? Y claro, la gente se pone toda muy seria, pero me parece que no están mirando adentro, porque salen de ahí y son imbéciles igual. Perdona, es que tengo mucha experiencia, medité mucho tiempo y vi gente meditando y no pasó nada, continúan estúpidos. ¿Qué pasa? Porque no están mirando adentro, porque el afuera es encantador. Estamos hechizados, es un hechizo con el afuera. El afuera es increíble. Te digo, suena rico, huele rico, se ve rico. Mamma mía, es un problema. Uno piensa, cuando esté viejito, que yo no pueda ir a ninguna parte, ni oler ni ver muy bien, voy a mirar adentro. Pero ahí no hay energía. Pero ahí no hay energía. Sí, claro, por supuesto. El orden natural de las cosas sería esa. Cuando estás viejo, que ya no puedes moverte, ahora mirar adentro. Pero ahí ya no hay energía. No hay energía. Estás prácticamente muerto. Tenemos que mirar adentro cuando tenemos energía. Y además mirar adentro nos da energía. Nos deja increíblemente vivos. ¿Sí? No te confunda con nada aquí. Entonces, ¿qué es mirar adentro? Observar. Tenemos muchos conceptos, ¿ves? Y intentamos, pero quiero que tú tengas una sensación mínima. Mira qué contradictorio. Una sensación mínima de que es mirar adentro. Si te puedo regalar, me gustaría. Pero primero comprendamos eso. Los sentidos no nos pueden llevar adentro. Hay que abandonar, sí, los sentidos. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Eso es comprensible? ¿Es posible? ¿Se puede hacerlo? Y aquí la pregunta es esa. Quiero que intentes responder así, simplemente. Si el afuera se accede con los sentidos y el adentro no se puede acceder con los sentidos, ¿qué tú puedes hacer para mirar adentro? ¿Qué tú puedes hacer para mirar adentro? Nada. Nada es la respuesta. Tú no puedes hacer nada. Y aquí es la llave, el secreto de empezar a conocerse. Es el que tú no eres, no puede conocer a ti. No puede hacer nada para que tú te conozcas. ¿Me entiendes? Tú no puedes, es que no me escuchaste, ¿viste? Estás pensando algo. ¿Qué puedes hacer tú para mirar adentro? Nada. Nada. Y es exactamente eso que los maestros querían decir. No hagas nada. Porque todo lo que haces te lleva para afuera. Todo te lleva para afuera. Entonces, ¿se puede hacer nada? No, no se puede. Entonces, ¿qué hago? Nada. No hagas nada. Hay que comprender sí algo. Si me entiendes, hay que comprender algo. Y sí se puede comprender eso. Mira, voy a hablar con Gaby más un poquito. Nada. ¿Qué edad tienes, Gaby? 51. 51. Mira, vamos despacio y escucha. ¿Eh? ¿Dónde sacaste la idea que tienes 51? ¿De afuera o de adentro? De fuera. ¿Viste? O sea, estamos condicionados a mirar afuera. Estamos pendientes con el afuera.
El afuera, además de los sentidos corporales, es la mente. La mente está afuera, es como una drawer, ¿cómo se dice? Drawer. Un cajón donde buscamos alguna información. Y es un cajón que está totalmente en el pasado. ¿Qué contiene la mente? La experiencia de dónde? Del pasado. Entonces Gaby mira afuera y me dice, tengo 50 y qué? Y uno. ¿Sí? A ver, 51 es una información que viene del pasado, ¿no? Y de afuera, que son de verdad sinónimos para nosotros a partir de ahora. Pasado, tiempo y afuera son sinónimos. Entonces voy a preguntar una cosa bien diferente para Gaby. Gaby, ¿tú tienes la sensación ahí sentado que tú tienes 51? No. Entonces mira, Gaby tiene una información que viene del pasado, del afuera, que tiene 51, pero cuando se siente, esa información no es correcta. Entonces Gaby me está mintiendo, ¿no? ¿Ah? ¿Me está mintiendo, sí? ¿No? ¿Cómo? Que no está mintiendo. ¿No? ¿Por qué no? Él sabe que tiene 51, pero se siente más joven. Pero si tú no sientes, tú no sabes. Voy a repetir para que no te pierdas. Si tú no sientes lo que sabes, no lo sabes. Es información de terceros. Y una información de otro no es tuya. Y tú no puedes saber el sabor del avocado que otra persona come. Tú tienes que comer el avocado. No importa cuánto preguntes, o saque fotografías o filmes avocados, tienes que comerlo. Entonces sí, cuando Gaby dice que tiene 51, pero no siente que tiene 51 y no dijo que se sentía más joven, eso dijiste tú. ¿Sí? Cuando dice que tiene 51 pero no siente, estamos aquí viviendo una realidad dupla. Una mental, que es mentira, y otra real, que es sensorial. ¿Me entiendes? Y claro, hay un conflicto muy grande entre lo que uno piensa y lo que uno siente. La guerra está ahí. Y tenemos que arreglar eso, empezar a vivir, ser más verdaderos. Si te pregunto qué edad tienes, ¿qué me vas a decir si eres verdadero conmigo o contigo? ¿Qué edad tienes? Si eres verdadero conmigo y contigo mismo, ¿qué edad tienes? 50. Es otro tipo de mentira. Porque de verdad, porque de verdad tú no tienes sensación, no puedes decir, no hay una sensación. La noción de edad no nació de una sensación, nació de una regulación. Nadie tiene sensación de 50. Tengo 80, pero tengo una sensación de 50. Eso es completamente arbitrario, subjetivo, no tiene ninguna función, no es objetivo. De verdad es que tú no sabes qué edad tienes. Nadie aquí sabe, siente. ¿Qué edad tienes? Me parece que nací hoy por la mañana. Esas dos señoras son muy divertidas. Me gustaría saber de qué se ríen tanto. ¿Te gustó eso de no tener edad o qué?
Bueno, lo que quiero decir es eso. Hay dos realidades aquí, una pensada y una sensorial, y no se complementan, no se comunican. Entonces, primariamente lo que mirar adentro significa es eso. Si miras afuera, tienes 51, ¿sí? Si miras adentro, no sabes, ¿sí o no? Entonces, mirar adentro es no saber. Entonces te pregunto así, ¿cómo está tu vida hoy? Si miras afuera, sin trabajo, bla, 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 bla. Pero si no piensas, si no miras afuera, ¿cómo está tu vida ahora? ¿Ah? Bien. ¿Viste? Es otra cosa y es totalmente accesible. Pero estamos condicionados a estar pendientes con el afuera todo el tiempo. Entonces, se dice así, la existencia, existir en sí, es muy pacífico, pero pensarse es muy ruidoso, es muy perturbador. Y claro, para conocerse, tú no puedes pensar, tienes que sentirte. Y claro, tienes que despacito botar las ideas que tienes desde el pasado de ti mismo. Botar, simplemente botar. Tirar. Perdona, mi español un poco latinoamericano. Pero si me invitan más aquí, voy a aprender bien el español castizo. Mejor el catalán. Mejor el catalán. Me gustaría. Ya sé del patufé, ya sé algunas cosas. Entonces, vamos de nuevo. Mirar afuera es estar enganchado con la mente, con el tiempo. Mirar adentro es desengancharte del tiempo y de la mente. Primariamente es sentirse. Entonces quiero que te desenganche, desenchufe del afuera ahora por un momento y me digas cómo se siente el cuerpo y la mente. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa si lo que la mente piensa no importa? Se siente porque es nuestro, está disponible, traemos eso, solo tenemos que darnos cuenta. Entonces mirar adentro quiere decir no mires a ninguna parte. El Zen usaba una expresión que voy a decir en inglés, porque no sé decirla. El Zen decía choiceless awareness, que es una atención sin objeto escogido, sin escoger poner la atención en ninguna parte. Simplemente atención, pero sin objeto. Es complicado intelectualmente de comprenderlo, pero se puede hacer. ¿Sí? Y eso lo vamos a practicar, eso lo vamos a comprender bien. Entonces mira, si miras afuera eres una mujer, eres casada o soltera o divorciada o con 5 amantes, no sé, lo que importa. Pero si miras adentro, no hay nada de eso. Hay solo una energía vital presente ahora. Mirar adentro es no mirar a ninguna parte. Y es siempre puntual. No se puede sostener en el tiempo. Es puntual, es atómico, es así. Pum, pum, pum. Se nota y ya se pierde, pero se nota y se pierde. No te importes, simplemente note. Note de nuevo. No intentes sostener en el tiempo porque para el ahora, para el adentro, el tiempo no existe.
Entonces, por eso pregunto, ¿qué edad tienes? Tú piensas desde la mente una edad, pero si sientes o si te pones adentro, no hay relación ninguna con el tiempo. No hay, realmente no hay. Entonces, todo el proceso que vengo aquí a compartir con vosotros es ponerse adentro y empezar a darse cuenta de quién eres desde una latitud completamente distinta de la mente. Claro que verse de esa manera no te hace una persona. La noción de persona se deshace. Empiezas a notarte de una otra manera. Pero si el cuerpo está afuera de ti, eso es bien complejo, pero se puede entender. Es una promesa. Si vienes el fin de semana, vamos a hablar de eso muy bien. El cuerpo está fuera de ti. Pero hay una creencia en la mente de la gente de que estamos adentro del cuerpo. Y es una creencia muy arraigada. Incluso algunos maestros todavía hablan de eso, de esa manera. Pero si abro tu cuerpo acá al frente, ¿dónde estarías tú adentro de tu cuerpo exactamente? ¿En la panza? ¿En la cabeza? ¿En los pies? Si abro la panza, ¿qué va a salir de ahí? Va tu fe todo cagado. Porque si entró por la boca, no hay cómo no cagarse. Entonces, mirar adentro es empezar a darse cuenta que hay algunas concepciones, algunas creencias que no fueron investigadas. Entonces, investigar tus creencias es el trabajo. Pero si no estás adentro del cuerpo, ¿dónde estás? Esa es la pregunta hecha de otra manera. La clásica pregunta, ¿quién eres tú? Te puedo preguntar quién eres tú, pero ahora te voy a preguntar así, ¿dónde estás? Y ahí me vas a decir, estoy sentado en la silla. Pero tú no estás sentado en la silla. ¿Quién está sentado en la silla? Es perceptible, es obvio. ¿Sí? Incluso la mente no está sentada, la mente está volando, desesperado, entonces ya se fue por la puerta. No quiero escuchar a este tipo, me voy. Gracias. ¿Sí? Entonces mirar adentro es un cambio muy grande de perspectiva. Y es muy, muy sensible, muy simple de hacerlo. Es como darse la libertad de en ese momento no tener ninguna relación con lo que dice la mente. Estar libre de conceptos, de ideas. No eres casado, no tienes problema con dinero, no tienes problemas de salud, no tienes nada. Simplemente contemplas ser algo que no tiene ninguna relación con todo el mundo conocido de la mente y sus terrores. ¿Cómo sería estar ahí? ¿Cómo es estar ahí? Entonces estoy aquí, amigos, para empezar este pequeño cambio. Es otro sistema operacional. O sea, vas a operar el mecanismo de otra manera. Mirar adentro, entonces, es mirar a ninguna parte. Porque a todas partes que miramos, es afuera. ¿Y qué pasa cuando miramos afuera? El afuera es transitorio.
cambia a cada momento. Estoy muy triste, voy a observar mi tristeza. ¿Para qué? Ya va a pasar. Ya va a pasar. No te enganches con tristeza. Incluso intenta eso. Si te sientes triste y no llama de tristeza, ¿cómo sería experimentar algo que no pones un nombre en eso? Cuando dices tengo rabia, ¿ya es un juicio o no? Porque rabia es negativa, ¿no? Una persona espiritual no podría tener rabia. Pero todo un cuento. Simplemente no llames de rabia. Sea espontáneo como un niño. El niño no sabe qué es rabia, no sabe nada. ¿Y cómo están vivos los niños? No sé si notaste, pero los viejos, no yo, claro. Los viejos, ¿cómo están los viejos en general? No vosotros que están aquí, ¿eh? ¿Cómo están los viejos? Están amargados. Están de alguna manera amargados. ¿Por qué? Porque están cargando demasiado pasado. Y los niños no tienen pasado, solo futuro. Y los viejos al revés. No tienen ningún futuro, un montón de pasado. Y cargados con eso. Si miras adentro, te vuelves un niño. No sé si con mucho futuro, pero sin ningún pasado. Que es lo mismo. Porque el niño no tiene pasado y no tiene noción de futuro tampoco. No está preocupado con qué va a ser. Normalmente preguntamos, ¿qué vas a hacer cuando creces? Dice, me gusta limpiar las calles. Algo así completamente, ¿cómo va a vivir este niño si me crece con esta noción? Tienes que ser un médico, un abogado, un político mejor. Te cuento un chiste. Es un chiste argentino. ¿Hay muchos argentinos aquí? ¿Ninguno? Perfecto. Ella no es un argentino, ella es una argentina. Está libre. Bueno, en la escuela, la profesora preguntó a los niños qué querían ser cuando crezcan. Entonces Marianita dijo, quiero ser médica. Muy bien, Marianita. Y así fue, hasta que llegó Pablito, Juanito, ¿cómo es? Jaimito. Llegó a Jaimito y le preguntó, Jaimito dijo, pero quiero ser hijo de puta. Bueno, hay gustos no se discuten. Entonces la profesora se quedó con Jaimito, no se dice eso. ¿De dónde sacaste esa idea? Mira, profesora, domingo, cuando salimos con mi papá de paseo en nuestro Fiat, no sé el modelo. Él pasa y ve un casal caminando con una mujer muy bonita. Mi papá dijo, mira la mujer de este hijo de puta. Pasamos por una casona con piscina. Mi papá dice, mira la casa de este hijo de puta. Pasamos por un auto importado, un Bentley, y mi papá dice, mira el auto de este hijo de puta. Así que me parece que ser hijo de puta es increíble. Quiero ser hijo de puta. ¿Por qué le conté eso? Mirar adentro rompe esa relación casi aditiva, no. Adictiva con el afuera, que totalmente estamos pendientes, sea el espejo, la opinión de los otros, o lo que sea. Nunca nos sentimos de adentro.
Nunca sabemos de adentro. Entonces, mirar adentro es empezar a romper con el afuera. Y claro, la idea que tú tienes de ti viene de afuera, no viene de adentro. Mira, ¿eres un hombre o una mujer? Gaby. Puedes confesar. Aprovecho la ocasión. En esta vida he adoptado la forma de hombre. ¿Quién te dijo que esa forma es la forma de hombre? La seguridad social. ¿Viste? Viene todo de afuera. Pero si te pregunto en general, si tienes la sensación, alguna sensación así muy fuerte, ahí que te dice soy hombre o soy mujer, mira si hay. No hay. Lo que puedes decir es que te sientes vivo. Hay una pulsación, una vibración, pero si esa vibración tiene género, es otra historia. Y de verdad no tiene género. Entonces vivimos de acuerdo con un mapa mental, no de acuerdo con la vida, con la vitalidad, con nuestra interioridad. Entonces estoy aquí para invitarle a empezar a ver a sí mismo, a los otros, al mundo, de otra manera. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque lo mereces. ¿Sí? Entonces, claro, vamos a comprender mucho más cosas, pero empezamos con eso, mirando adentro. Si miras adentro ahora, todas las concepciones que tienes acerca de ti mismo, del mundo, incluso, o del otro, se caen. Y uno experimenta, quizá de una manera fugaz, pero experimentas una sensación de leviandad, de paz, de tranquilidad. Y eso es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es muy leve. No tiene nada que ver con el cuento mental. Entonces se dice así, intentamos hace mucho intentamos arreglar la mente. Pero no conseguimos. Entonces, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué no salimos? Metafóricamente sería eso. Estás adentro de una celda, de una prisión, y estás arreglando la celda, pintando de rosa, cambiando los muebles, pero la puerta está abierta. Puedes salir, pero no sales. Te quedas arreglando la celda. ¿Por qué? ¿Por qué no sales? Porque nos parece que sin celda no somos nosotros. Estamos como presos a ideas que nos afligen, que no nos hacen feliz. No quiero cambiar de celda. Quiero que salgas de la celda. No quiero arreglar la celda. Quiero que salgas de la celda. Si amas mucho tu celda, sale, la tomas en la espalda y lleva contigo un rato. Pero si sientes que ya no necesitas, bota, tira. ¿Sí? Bueno, mi invitación es esa. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? O preguntar algo. ¿Y para qué sirve la mente? Te voy a preguntar de otra manera, para que entiendas eso. ¿Tú tienes zapatos? ¿Cuándo los usas?
por la calle. Cuando te duermes, cuando llegas a la noche en la casa, ¿qué haces con los zapatos? Me los quito. ¿Por qué? Porque se supone que estás más cómodo sin ellos. ¿Para qué sirve la mente? Para, metafóricamente, andar por las calles. Cuando estás en casa y vas a dormir, sácala. No necesita ir con la mente para la cama. ¿Sí? Eso no es, mira, cuando estoy diciendo eso, no es literal, ¿no? Es una metáfora, tienes que comprender mucho mejor. No es tan simple como los zapatos, pero se puede comprender de la misma manera. Se puede entender eso. La mente es un instrumento, por ejemplo, para saber dónde está el templo romano, uno tiene que tener la mente para comprender y seguir el mapa. Es Waze. ¿Cómo se dice aquí? Google Maps. Pero tú no estás siempre con el Google Maps prendido. No, a veces lo... Si no seríamos animales, sin la mente, quizás. Te cuento una historia muy antigua, tibetana. ¿Sí? Un discípulo llegó al maestro y dijo: maestro, no aguento más mi mente. ¿Qué hago? El maestro dijo: toma una vaca y un toro y vete al más fondo de la selva y solo vuelvas cuando tengas 1000 animales. Y el discípulo, muy obediente, no en el mal sentido, una obediencia inteligente del corazón, tomó una vaca y un toro. Bueno sirve, ¿eh? Tiene que ser toro. Y se fue a la selva. Y pasaba el tiempo y el monje anotaba 300 vacas, 350 vacas. Ay, que va a tomar tiempo, 420. Ahí se morían unas 50, volvía a 350. Entonces empezó con eso. Y claro, la mente estaba enganchada en contar las vacas. Y finalmente llegó a 1000. Pero el monje ya había a los 700 parado de contarlos. Ya estaba tan pacífico ahí en la selva que no le importaba más cuántos animales estaban. Mira eso, estaba totalmente en casa. No le importaba nada. Pero las vacas se reunieron y dijeron: mira, este hombre ya llegó a 1000. Si no lo decimos, nos vamos a volver. Tenemos que decirle. Entonces las vacas se reunieron y dijeron: mira, hombre, tenemos que volver. 1000, llegamos a 1000. Entonces el monje dijo: oh, qué bien. Entonces volvieron. Y cuando estaban entrando en la vila, el maestro estaba viejito y un monje más joven corrió hasta el maestro y dijo: maestro, viene el monje y más 1000 vacas, son 1001. Viene el monje y más 1000 vacas. Y el maestro miró que venían y dijo: no son 1000 vacas, son 1001. Él dejó de ser humano, es una concepción. Tenemos que volver a ser animales, pero en el buen sentido. Hay otro maestro que dice: todo en la existencia, los animalitos, los pájaros, los árboles, las flores, los vegetales, los pescados, todo está iluminado, menos el ser humano. ¿Sí? Preguntas.
una cuestión. Si abogamos a diferenciar el fuera y el dentro, ¿no deja de ser también un concepto desde la mente? Sí, pero es un concepto que no tienes en la escuela ni en tu familia. Es un concepto que va en contra de todos los otros conceptos. Es un concepto liberador, de la manera que te estoy proponiendo. Y es temporal. Pero lo estás proponiendo desde la mente. No, Estás proponiendo desde otros conceptos y desde la estoy palabra. proponiendo desde donde puedes comprender. Y si no puedes comprender eso, no tengo esperanza que vas a comprender más. Porque acceder a la nada desde la mente, No estoy proponiendo acceder a la nada. La nada no puede ser accedida. La nada ya está. Tienes que trocar el sistema operacional. ¿Sí? ¿Escuchaste algún momento que nosotros íbamos a acceder a la nada aquí? Yo he dicho eso. No sé de dónde sacaste. Yo no quiero que tú llegues a ninguna parte. Fue el principio de mi charla. ¿Te acuerdas? ¿Alguna pregunta más, Gaby? ¿Alguna crítica más? sentí que había que comentar esto. Sí. Mira, le hablé el otro día ahí en otro sitio. Hay un diálogo famoso de Ramana Maharshi. ¿Conoces a Ramana Maharshi? Sí. Yo no lo conozco. Él dijo algo muy interesante. Alguien le preguntó, ¿qué es la pregunta que Gaby está haciendo? ¿Sí? Le preguntó a Ramana eso. Maestro, te veo hablando, usando la mente, con la intención de ir más allá de la mente. Entonces la persona pregunta, ¿se puede usar la mente para ir más allá de la mente? Y Ramana Maharshi le dijo eso. Mira, si estás caminando en el campo y una espina entra en tu pie, ¿qué puedes hacer para sacar la espina? Tomar otra espina y con la espina de afuera sacar la espina que está en tu pie. Entonces la mente se usa como una espina, es una espina, pero se usa como una espina para liberarse de la espina. Es paradójico, pero es exactamente como es. Porque si no te puedo decir nada, ¿qué va a pasar? Estás enganchado con los pensamientos. Lo que voy a hacer es tomar los pensamientos que tienes e investigarlos. ¿Y cuáles pensamientos? Pensamientos fundacionales. La mente tiene una estructura. Esa estructura tiene piedras fundacionales. Esas piedritas tenemos que moverlas. Cuando se mueve eso, se cae todo. Y es muy fácil. Y se usa, por supuesto, la mente. Pero no es una mente inconsciente, Gaby. ¿Sí? Por ejemplo, si necesito que tú me operes para sacar una piedra de mi hígado, no sé si piedra hay en el hígado. Bueno, en la vesícula. Doy el bisturí para Gaby o para un médico capaz. Depende quién usa la mente.
Entonces, me vas a escuchar y vas a ver. Lo que estoy proponiendo tiene una simplicidad que tú puedes acceder sin pensar. Vas a empezar a ver. No quiero que creas en mí. No estoy fundando un nuevo sistema de pensamiento. No. Es un cambio de visión. Quiero que veas algo. ¿Me entiendes? Y claro, para eso a veces se usa la mente. La mente no es el enemigo, pero cómo está la mente sí es un enemigo. Tu cuerpo no es un enemigo, tu cuerpo es un amigo, la mente es un amigo, pero tiene que usarlo correctamente. Si duermes con los zapatos, no es muy confortable, es incómodo. Entonces, usar la mente, pero no dejarse usar por la mente. ¿Puedes hacer eso? Y vamos por ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Puede comprender algo sin usar la mente? Sí. Sí, incluso la mente no comprende. La mente solo entiende. ¿Comprendes? Es porque estás usando solamente la mente. Pero despacito vamos a empezar a ver que hay otro instrumento que tenemos oculto que no usamos porque la sociedad no quiere que tú uses, pero vas a usarlo y vas a empezar a ver y ver y ver y listo. Y cuando empiezas a ver, crece, no se muere. Comprensión viene de tu conciencia, entendimiento viene de tu mente. Pero si no estás consciente de tu conciencia, no comprendes, solo entiendes o no entiendes. ¿Puedes poner un ejemplo de algo que se... No. Pero puedo. ¿Qué edad tienes tú? 43, voy a decir 41, no sé por qué. Empecemos todo de nuevo. Este no comprendió nada. Pero si te pregunto, en este momento que edad tienes, tú tienes que tomar un tiempo, contemplar la pregunta y ver qué quiere que diga desde afuera o de la adentro. Y si tú tienes la sensación que tiene 40, no me mientas, ¿eh? No, eso es mirar adentro, eso es comprender. ¿Comprendes? Sí. Comprender es, mira, no estoy hablando de nada que no puedas hacer. Tú tienes nativo en ti eso. Solo tenemos que despertarlo. Estás durmiendo. Es como tienes algo y no lo usas. Pero si empiezas a usarlo, te va a gustar, vas a ver. Es muy divertido. Por ejemplo, si alguien, ¿cómo te llamas? Pepe. Pepe. Si alguien te dice, tú eres un idiota, Pepe, ¿qué sientes? Ah, eres un idiota. Porque normalmente la gente siente algo, ¿no? Te dan un regalo y no lo coges, te quieren regalo. Eso. Entonces comprendes. ¿Cómo no me comprendes? Estás jugando. Piensas que soy un idiota. Una pregunta. Entonces los sentimientos también se cambian, ¿no? Porque Los sentimientos, por la mente, ¿o no? sí, hay muchos sentimientos que no necesitamos. Seríamos mucho más pacíficos sin un montón de sentimientos que no sirven para nada, solo para dar hemorroides. O algo similar. Si es que escuché que en Cataluña tenemos un poco de escatología, ¿no? En todo.
¿No? Escuché, no sé si es verdad. Entonces, por eso hablé de hemorroides. Me gusta Cataluña. No sé si tengo que salir de Brasil por algún problema político que está la cagada ahí. ¿Viste? Cagada de nuevo. ¿Alguna pregunta ahí atrás? Los que estaban escuchando, los que tienen pelo blanco. ¿Algo a decirme? ¿Preguntarme? Se cortó el micrófono. Bueno, sin preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, ¿Podría preguntar qué piensas? O sea, ¿qué piensas sobre por qué entonces tenemos tantos pensamientos, tantas emociones y por qué realmente somos está tan oculto? ¿Qué piensas? ¿Que funcionamos así? porque estamos inconscientes de quién somos. Pero por generaciones y generaciones, Sí, y por siglos y siglos. sí. Pero solo por eso. Solo por eso. Porque no nos gusta cambiar. Somos la mente. Pero hemos cambiado muchas veces. Los humanos han cambiado muchas veces. No cambiamos nunca. No, La mente no, tampoco. tampoco. Muy poco. Pero la sociedad es distinta de antes. Sí, Un pero poco distinta. no parece muy distinta si pensamos bien. Continuamos separando uno de los otros por color, por creencia, por ¿cómo se dice? Igual que los romanos, igual que los griegos, igual que los indianos de 5.000 años. Entonces, ¿puedo hacerte la pregunta? ¿Cómo? ¿Puedo hacerte la pregunta? Claro, por supuesto. Estábamos hablando de lo que... Si te levantas y te veo, te voy a escuchar mejor. Un poco de vergüenza. Vergüenza no sirve para nada. Me va a olvidar la pregunta. Entonces me levanto yo. Soy sin vergüenza. No, es una pregunta que todo se la he hecho y yo me la hago muchas veces, ¿no? Y ahora que habíamos hablado de este tema de si dejamos la mente afuera, los sentidos y intentamos percibir. No necesitamos dejarla afuera. Ya está afuera. Tú tienes que encontrarte a ti mismo. Pero si todos se encuentran en sí mismos y es algo que... Sería una fiesta. No se siente. Haríamos una fiesta. Pero somos una misma cosa, ¿no? Sí. Una misma energía. Sí. La materia, según he leído... La materia es una ilusión. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Un juego. Un juego. Juego. Estamos aquí para jugar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Bueno, ahí está el juego. El juego, la conciencia es muy ética. La conciencia, que eres tú, sabe cuáles son las mejores cartas. No las toma porque no quiere ganar de los otros. Quiere jugar. Entonces, tú no sabes. Si tú tuvieras un corazón muy, muy puro, ¿qué harías con las mejores cartas en el juego? ¿Darías para ti o darías para los otros? Por eso no las tiene. ¿Viste? No. Porque la mente dice que daría. Pero si no tienes las mejores cartas es porque la conciencia todavía no confía en ti. Entonces no te da las cartas. Está esperando por ti que eso sí se cae completamente. Ahí te pasa las cartas, porque ahí tú no vas a tomarte para ti, vas a dar a los otros. Es como compartir.
Estamos aquí para compartir. El juego es compartir. Así, si hace el bien para todos, es eso. ¿Sí? Estamos aquí para jugar. Entonces, mira, estoy aquí y quiero verlos sonreír. Quiero verlos salir de la mente. Quiero verlos descubrir que eso no es todo. Eso va a ser mi esfuerzo. Y si no hago eso, me muero. No hay ningún otro sentido. ¿Me entiendes? Es el juego. Sí. Enlazando con visiones cuánticas de la realidad, donde la mente es la que da la forma a la realidad. ¿Con qué nos quedamos? ¿Sin realidad o sin mente? Quedamos con una mente psicodélica. Que cuando necesita hacer un cuadradito, lo hace, pero cuando necesita hacer una cosa muy loca, lo hace también. Cuando necesita nada, también no lo hace. Y pienso que, no sé, eso puede ser una mentira, pero voy a decir, porque claro, yo no conocía Cataluña, sí, escuchaba y tal, pero no, claro, había venido en Barcelona una vez, pero meterme en el corazón de Cataluña más un poquito es diferente, ¿sí? Y fui a conocer, por ejemplo, el Museo de Dalí, y Dalí se puede decir es un catalán, así. Los otros son muy locos, me gusta. Este tipo era lo que es increíble. ¿Cómo veía eso en aquellos años? Imagina hoy él. Entonces, vamos. Bueno, les invito a venir. Este fin de semana vamos a hacer una investigación intensa, didáctica, paso a paso, para que te des cuenta de quién eres. Es posible. ¿Sí? No toma tiempo. El tiempo es una mentira, no lo confíes. ¿Sí? Porque tú ya estás. Tienes solo que sacar la ropa. O sea, vamos a hacer un grupo, un encuentro, donde vamos a quedar todos desnudos. Y vamos. Metafóricamente. Pero si quieres también no hay problema, está calor. Pero no es la intención. Gracias por venir. Gracias.